Saludo, doctora Canónico, compañeros cursantes de la materia Epidemiología Especial. Mi nombre es Jesús Pérez, pertenezco al grupo número 14, seminario 9. La rabia es una enfermedad vírica, ella es aguda, ella es mortal, ella afecta al sistema nervioso central y ella se va a transmitir al hombre normalmente por la saliva, a través de mordeduras o arañazos de los animales domésticos o salvajes que estén infectados. En los Estados Unidos, eh, los animales que están infectados son los murciélagos, los mapaches, los zorros, los coyotes. En África y en el sudeste asiático podemos decir que los perros callejeros son los que transmiten la enfermedad a las personas. Una vez que las personas comienzan a mostrar los signos y los síntomas de la rabia, la enfermedad casi siempre causa la muerte. Por esta razón, cualquier persona que pueda tener un riesgo de contraer la rabia debe recibir la vacuna antirrábica como protección. Los síntomas. Las manifestaciones clínicas pueden variar dependiendo de las distintas formas que adopte la enfermedad. Generalmente, en el periodo de incubación, la rabia suele ser de 1 o 3 meses, aunque cabe la posibilidad de que oscile entre menos de una semana a más de un año. Esto dependerá siempre del punto infectado y de la carga vírica. Los primeros síntomas de la rabia pueden ser muy similares a los de la gripe. Es importante destacar. Los síntomas y los signos posteriores pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, salivación excesiva, alucinaciones, insomnio, parálisis parcial. ¿Cómo clasificamos esto? Eh, la podemos clasificar como primero, la rabia furiosa. Puede presentar signos de hiperactividad, excitación e incluso a veces aerofobia y puede llegar a producir la muerte a los días por paro cardiorrespiratorio. En otra forma tenemos la rabia paralítica, que esta representa un 30% de los casos humanos, según la OMS. Siguen un curso diferente, aunque más prolongado. La rabia furiosa, aquí los músculos se van a paralizar lentamente en las zonas más cercanas a la mordedura y a los arañazos. Gracias. Mi nombre es María Pérez y vamos a continuar con lo que es la epidemiología de la enfermedad de la rabia. Es una enfermedad viral con una mortalidad cerca del 100%, pero que es evitable mediante la vacunación. En alrededor del 95% de los casos humanos, la transmisión está causada por la mordedura de un perro. Más de 55.000 personas, principalmente en África y en Asia, mueren de rabia cada año. Unas 60.000 personas mueren tras infectarse con el virus, de las que el 40% suelen ser niños. 60.000 por año significa 160 personas por día, lo que equivale a que una persona muere cada 10 minutos. La rabia está presente en todos los continentes excepto en la Antártida. Y medianos están más fragmentados. Si bien algunos estudios muestran que en los perros son responsables del 76% al 94% de las mordeduras por animales, las tasas de letalidad por mordedura de perros son más altas en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos, ya que la rabia es un problema que en muchos países y que puede que se disponga de tratamiento post-exposición y no exista un acceso adecuado a la atención de la salud. Se estima que cada año mueren de rabia 59.000 personas y que las mordeduras de perros rabiosos son la causa de la gran mayoría de estas muertes. Perú y Venezuela. Recientemente la rabia humana transmitida por murciélagos ha cobrado mayor importancia epidemiológica en esta región y puede considerarse como un nuevo desafío, ya que las estrategias de control son muy diferentes a las aplicadas para la rabia doméstica. La rabia humana transmitida por murciélagos es un problema de salud pública de cada vez mayor importancia en Latinoamérica, particularmente en las zonas remotas de la región amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Ramírez Daniela y para continuar con el seminario hablaré acerca de los factores que aumentan el riesgo de contraer el virus de la rabia. Entre ellos tenemos viajar a países en vía de desarrollo donde esta enfermedad es mucho más frecuente, como por ejemplo países de África o del sudeste asiático, o bien sea vivir en alguno de estos lugares. 2. También tenemos realizar actividades donde estemos expuestos a animales salvajes que probablemente tengan este virus de la rabia.
como por ejemplo explorar cuevas donde vivan murciélagos o acampar sin tomar las medidas de prevención para que estos animales no se acerquen al campamento, y también trabajar en laboratorios con este virus. Bien, dentro de las características del agente causal y susceptibilidad tenemos que el agente causal es el virus rábico del género Lyssavirus. Se han descrito más de 80 serotipos de Lyssavirus, pero es el serotipo 1 el principal productor de la rabia en humanos y el utilizado en las vacunas. Ahora, dentro del periodo de transmisibilidad de los animales a los humanos es de 3 a 7 días antes de la aparición de los síntomas, aunque se han descrito casos de hasta 14 días previos. En cuanto a la susceptibilidad, esta es universal, pero hay un mayor riesgo de acuerdo a la ocupación, entre ellos veterinarios, espeleólogos, trabajadores en laboratorio y, bueno, también turistas a países endémicos. Cabe destacar que el ser humano, es menos susceptible al virus de la rabia que comparado con otros mamíferos. Buenas, mi nombre es Linson Rey y yo le voy a hablar sobre la cadena epidemiológica y la prevención. Huésped susceptible. Son todos los mamíferos, incluyendo el hombre. Lugar de entrada, la piel y mucosa. Lugar de salida, a través de las glándulas salivales. Modo de transmisión, por mordedura, por rasguño de animal infectado o por contacto de saliva con una lesión o mucosa. Reservorio, rabia urbana, el perro con rabia silvestre, murciélagos, zorros, mapaches y lobos. Agente, virus de la rabia, género Lyssavirus, familia Rhadovirus. Prevención, para reducir el riesgo de estar en contacto con animales rabiosos, primero, vacuna a tus mascotas. Se puede vacunar los perros, gatos y hurones contra la rabia. Pregunta al veterinario con qué frecuencia se deben vacunar las mascotas. Mantén a tus mascotas confinadas. Mantén a tus mascotas en el interior de tu hogar y supervísalas cuando estén en el exterior. Esto ayudará a evitar que tus mascotas entren en contacto con animales salvajes. Protege a las mascotas pequeñas de los depredadores. Mantén a los conejos y además mascotas pequeñas como los cobayos en el interior de tu hogar o dentro de jaulas protegidas para que estén protegidos contra animales salvajes. Estos animales pequeños no se pueden vacunar contra la rabia. Reporta los animales perdidos a las autoridades locales. Llama a los funcionarios locales de control de animales u otros cuerpos de seguridad local para reportar perros y otros gatos perdidos. No te acerques a los animales salvajes. Los animales salvajes rabiosos pueden parecer no tener miedo a las personas. No es normal que los animales salvajes sean amables con las personas. Mantente alejado de los animales que parezcan no tener miedo. Mantén a los murciélagos lejos de tu hogar. Sella todas las grietas por donde los murciélagos podrían ingresar a tu hogar. Si sabes que hay murciélagos en tu hogar, consulta a un experto local para buscar la manera de mantenerlos fuera de tu hogar. Esto incluye los viajes a áreas remotas donde es difícil encontrar atención médica. Gracias. Mi nombre es Alejandra Rigual y les voy a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la rabia. Según la OMS, actualmente no se dispone de pruebas para diagnosticar la infección por rabia en los humanos antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Existen diferentes técnicas para confirmar la rabia en vida y post-mortem, que permiten detectar el virus entero, antígenos víricos, anticuerpos específicos presentes en el líquido cefalorraquídeo o ácidos nucleicos en tejidos infectados, como cerebro y piel, y también en orina y saliva. Aunque el periodo de incubación de la rabia suele ser de 1 a 3 meses, pero puede oscilar entre menos de una semana y más de un año, dependiendo de factores como la localización de la inoculación y la carga vírica, tal y como indica la OMS. En los tratamientos, el primer tratamiento recomendado consiste en el lavado de la herida durante 15 minutos con agua y jabón, povidona u otras sustancias que maten el virus de la rabia.
Tras la exposición, la profilaxis hace que el tratamiento del infectado se inicie inmediatamente con el fin de impedir que el virus entre en el sistema nervioso central, que provocaría una muerte inmediata. El tratamiento incluye la vacuna antivírica y la aplicación de inmunoglobulina antirrábica en los casos en los que esté indicado. Situación global y zonas de riesgo. Según la OMS, el 40% de las personas mordidas por animales presuntamente rabiosos son menores de 15 años. La rabia se ha convertido en un grave problema de salud en zonas como Bolivia, China, Ecuador, Etiopía, México, India, Filipinas y Tailandia. Por este motivo, todos los expertos recomiendan que las personas que viajen a países con mayor exposición a la enfermedad deban vacunarse un mes antes de la visita. ¿Cuántas dosis incluye la vacuna? Pues la vacunación se podrá administrar en preexposición, 3 dosis de 1 mililitro intramuscular, los días 0, 7, 21 o 28, 3 dosis intradérmica los días 0, 7 y 21. Post-exposición, sin vacunar previamente, 5 dosis de 1 mililitro intramuscular los días 0, 3, 7, 14 y 28. Al año, más de 15 millones de personas en todo el mundo se vacunan tras una mordedura. Si ya me he vacunado, ¿debo ponerme una dosis de refuerzo? En caso de que vuelva a existir riesgo de exposición en personas que han sido vacunadas, puede aplicarse una dosis de refuerzo. Bueno, mi nombre es Daniel Rosales y mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el tétano. Definimos el tétano como una enfermedad transmisible causada por la toxina del bacilo tetánico. Esta enfermedad ataca el sistema nervioso, causando así contracciones musculares en el cuello y la mandíbula, conocido comúnmente como trimos. Las complicaciones graves del tétano ponen en riesgo la vida del paciente. El tétano no tiene cura, solamente se tratan los síntomas hasta que desaparezcan los efectos de la toxina. En Venezuela se estudian las características epidemiológicas en tiempo, espacio y persona con respecto a la morbilidad y la mortalidad. Con respecto a la mortalidad en tiempo, se estudia los casos denunciados en tétano y se ha descrito que ha tenido una incidencia muy poca. Estadísticamente, en las últimas décadas hemos tenido que el tétano, desde 1950 y 1954, ha ocupado el 17º lugar en enfermedades infecciosas y a partir de 1970 ocupa el 7º puesto. En el espacio, las variaciones del tétano en el territorio nacional es muy universal. Ocupa zonas rurales que tienen menos de 5.000 habitantes, afectando estados como Yaracuy, Cojedes, Barinas y Portuguesa, y menor frecuencia en Distrito Capital y Nueva Esparta. Con respecto a personas, la distribución del tétano tiene características tanto la edad, el sexo y ocupaciones. Tanto la edad afecta principalmente a los extremos de la vida, niños menores de 10 años y personas mayores de 60 años. En el sexo, tiene una frecuencia mayor en varones con 58% más que las mujeres. Y en ocupación la frecuencia se da más en personas agricultores, ya que están expuestas a lesiones traumáticas. Con respecto a la mortalidad en tiempo, se ha estudiado desde 1950 a 1960 que por cada 10 muertes por cada 100.000 habitantes y por cada 5 muertes por cada 100.000 habitantes a partir de 1970. En el espacio tiene una distribución igual que la morbilidad ya expuesta. Y en personas tiene la misma característica en edad. En personas menores a 10 años, pero particularmente en niños menores a 1 año y con 28 días de nacido, causada por el tétanos neonatarum. En mayores de 65 años, el tétano también es elevada. La muerte por tétano es muy elevada. Factores de riesgo del tétano. El principal factor de riesgo es la vacunación inadecuada, así como también heridas punzantes con clavos o astillas, drogas inyectables, úlceras infectadas y mordeduras de animales, entre otros. A pesar de que
La población más afectada son los neonatos, adolescentes y adultos mayores. El tétano puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y sexo si no posee inmunidad. En cuanto a las características del agente causal y susceptibilidad, el agente causal es la toxina excretada por la bacteria Clostridium tetani, la cual es un bacilo espurulado móvil que produce dos toxinas, la tetanolixina y la tetanosplasmina. La tetanosplasmina lo que hace es inactivar las proteínas que regulan la liberación de los neurotransmisores inhibidores de la glicina y el ácido gamma aminobutírico. Ellos comportan una actividad simpática excitatoria carente de la regulación de las neuronas motoras que provoca una parálisis espástica. Soy Jorge Rivas y continuando con el seminario hablaremos de los puntos: cadena epidemiológica, periodo de incubación y transmisibilidad. Así como otras enfermedades, el tétanos también cuenta con un agente, un reservorio, una puerta de entrada, una vía de transmisión, una puerta de salida y un hospedero. El agente en cuestión sería la toxina excretada por la bacteria Clostridium tetani. Su reservorio lo encontraremos en el intestino de animales, así como de humanos también. La puerta de salida será netamente fecal, mientras que su vía de transmisión estará en los suelos y superficies contaminadas con las esporas de esta bacteria. La puerta de entrada van a ser las soluciones de continuidad en la piel de los pacientes, no importa cuán pequeñas sean. Tendremos, por ejemplo, las quemaduras y, sobre todo, el ombligo no cicatrizado de los pacientes recién nacidos. Los hospederos pueden ser tanto sanos como susceptibles. El periodo de incubación, aunque ciertos autores plantean que puede ser de entre 4 y 21 días, también tenemos que la OMS lo aclara que está entre 3 y 21 días, teniendo ambos en común, que a partir del día 14 la mayoría de los pacientes presentan signos y síntomas. La duración de este periodo de incubación va a estar directamente relacionada con la extensión y localización de la solución de continuidad. La transmisibilidad de esta enfermedad es directa. Hay que dejar muy en claro que de persona a persona es imposible que se contraiga tétanos, siendo la única forma el contacto de la solución de continuidad con la superficie contaminada con las esporas de la bacteria. Hay que mencionar también que aunque hoy en día esta enfermedad ha sido muy bien erradicada y controlada en el mundo a través de los esfuerzos de la OMS, aún sigue siendo un problema de salud pública en los países de bajos ingresos, pues estos suelen contar con las condiciones asépticas no deseadas para manejar partos y también planes de vacunación muy deficientes. Teniendo todo esto, la razón principal por la que tendremos más casos. Gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Rosmer Salazar y continuando con el seminario yo les vengo a conversar sobre las manifestaciones clínicas. Como vimos en los puntos anteriores, el tétano no es más que una enfermedad aguda causada por el bacilo Clostridium tetani. Como vemos allí en la diapositiva, el tétano generalizado es la forma de presentación clínica más frecuente. Todo empieza con el trismus, que no es más que una afectación de los músculos maceteros y este es el signo inicial en el 90% de los pacientes. Otro signo que podemos observar es la sonrisa sardónica, que se da por una contracción mantenida de los músculos faciales. Aparte del trismus y la sonrisa sardónica, podemos observar en estos pacientes otros signos como el babeo, la sudoración, la irritabilidad y espasmos persistentes a nivel de la espalda. En caso de presentaciones graves de esta enfermedad, se ve afectado el sistema nervioso autónomo, manifestando signos como arritmias cardíacas, fluctuaciones en la presión arterial, sudoración profusa y deshidratación. Otra forma de presentación clínica es el tétano localizado, en donde la enfermedad permanece confinada a la musculatura del lugar de la infección primaria. Y la otra variante es el tétano cefálico, en el que la localización primaria de la infección es la cabeza. Este tétano cefálico es el de peor pronóstico. Y por último tenemos el tétano neonatal, que se asocia de forma característica a una infección inicial del muñón umbilical.
que progresa hasta volverse generalizado. El diagnóstico de tétanos es predominantemente clínico. Nos vamos a guiar por la anamnesis y la exploración física que le hagamos al paciente en el momento de la consulta. Siempre nos vamos a guiar por los signos y síntomas que presenta el paciente en ese momento. A nivel de laboratorio podemos utilizar la microscopía y el cultivo del microorganismo, que en este caso es el Clostridium tetani, pero no es muy útil ya que carece de sensibilidad. Entonces el diagnóstico en sí lo vamos a realizar de forma clínica. En cuanto al tratamiento, lo primero que debemos realizar es desbridar la herida primaria siguiendo las normas de asepsia y antisepsia. En segundo lugar, administrar antibiótico-terapia con antibióticos prototipo como el metronidazol y la penicilina, para así destruir la bacteria y frenar la producción de toxina. En tercer lugar, realizar una vacunación pasiva con inmunoglobulina tetánica humana, para así neutralizar las toxinas libres que estén presentes en sangre. Y por último, realizar una vacunación con el toxoide tetánico, ya que en sí la infección por Clostridium tetani no confiere una inmunidad. Un punto muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de administrar la antibiótico-terapia es que en primer lugar esta debe administrarse por vía intravenosa. Y en segundo lugar, tener el conocimiento de que los antibióticos prototipo como la penicilina y el metronidazol en sí ambas tienen actividad equivalente frente al microorganismo Clostridium tetani. Es decir, que farmacológicamente tienen el mismo mecanismo de acción y la misma potencia frente a este microorganismo. Pero la literatura y los últimos estudios científicos recomiendan que se administre mejor el metronidazol, porque la penicilina, al igual que la tetanospamina, que es una de las tantas toxinas que produce Clostridium tetani, tiene la particularidad de inhibir al neurotransmisor ácido gamma aminobutírico, mejor conocido como GABA, y por lo tanto tener efectos secundarios como una excitabilidad prominente sobre el sistema nervioso central. Entonces se prefiere que se coloque el metronidazol frente a la penicilina. Y por último, ya para finalizar con mi punto, es muy importante que tengamos en cuenta que una vacunación con una serie de 3 dosis de toxoide tetánico seguida de 2 dosis de refuerzo cada 10 años es muy eficaz para prevenir la enfermedad por tétanos. Muchas gracias. Soy Manuel Russell y les voy a exponer sobre medidas de prevención y programas de prevención y control actualizados que se desarrollan a nivel regional, nacional e internacional. Los niveles de prevención de Lebel y Clerc pueden ser adaptados a una enfermedad transmisible como en este caso el tétano. Estos cuentan con la prevención primaria, prevención secundaria y terciaria. La prevención primaria tiene dos niveles. El primer nivel, que es fomento de la salud, y el segundo nivel, protección específica. El primer nivel, fomento de la salud, es importante la educación sanitaria, buena nutrición, adecuada higiene personal y otras medidas. El segundo nivel, que es protección específica, es importante la inmunización rutinaria antitetánica, inmunización colectiva a ciertas personas que desarrollan oficios con el riesgo de contraer tétano, como por ejemplo mujeres embarazadas. Es importante el control de comadronas, importante también tratamiento local y limpieza adecuada de todas las heridas. También es importante técnicas correctas de esterilización en hospitales y otros institutos de asistencia médica. También debemos tener debe haber saneamiento de suelos, protección contra accidentes y higiene ocupacional. El segundo nivel, que es prevención secundaria, cuenta con dos niveles, que es diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, que viene siendo el tercer nivel, y limpieza del daño, cuarto nivel. El diagnóstico precoz y tratamiento inmediato cuenta con refuerzo de inmunización activa antitetánica, inmunización pasiva antitoxina tetánica, antibiótico-terapia para prevenir infecciones secundarias, tratamientos quirúrgicos locales inmediatos con desbridación de las heridas. La limpieza del daño cuenta con hospitalización, terapia completa específica, oxigenoterapia y traqueotomía cuando sea necesario, curación, intubación y respiración artificial. Y el último nivel, que es la prevención terciaria,
cuenta con la rehabilitación como 5º nivel y aquí contamos con la hospitalización en servicios especiales o especializados y laborterapia si quedaron secuelas como roturas musculares, hiperexcitabilidad muscular, alteraciones vertebrales con desviaciones, sobre todo en niños. Seguir con el seminario, mi nombre es Desilva Valor y voy a hablarles ahora de lo que es las infecciones asociadas a la atención en salud, antes conocidos como infecciones nosocomiales. Las infecciones asociadas a la atención en los centros de salud, cualquiera sea el contexto del que se esté hablando, hospitales, instalaciones comunitarias o ambulatorias, pueden ser localizadas o sistémicas. Se van a desencadenar a partir de la reacción adversa debido a la presencia de uno o varios agentes infecciosos o sus toxinas. Hay que tener en cuenta de que no había evidencia de su presencia previa al ingreso del paciente en ese centro de salud. Normalmente aparecen unas 48 horas después del paciente haber ingresado. Estas afectan países desarrollados como en vías de desarrollo. Cada día se estima que 1,4 millones de pacientes adquieren una infección asociada a la atención en salud. En Estados Unidos se estiman 1,7 millones de infecciones asociadas a atención en salud que van a contribuir a la ocurrencia de 99.000 muertes por año. La mayor morbilidad la vamos a tener en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. La neumonía, la infección del torrente sanguíneo van a presentar el mayor número de muertes. En cambio, en Francia la prevalencia es de 5% para el año 2006, representándose así la infección del tracto urinario en un 30,3%, la neumonía en un 14,7%, la infección del sitio quirúrgico 14,2% y las infecciones de piel y mucosas en un 10,2%. En Italia, 6,7% de los pacientes van a desarrollar una infección asociada a la atención en salud, que van a equivaler a 450.000 y 700.000 pacientes desde el año 2000 hasta la fecha. De ellos fallecieron entre 4.500 a 700.000 pacientes. En el Reino Unido, la tasa estimada para ese mismo periodo fue de 8,2%. En cambio, en Suiza, para el año 2004, la tasa fue de 7,2%. En Finlandia se estimó 8,5% para el año 2005. En cuanto a los tipos principales de lo que es las infecciones asociadas a la atención en salud, vamos a tener la infección del tracto urinario, que va a estar asociada al uso de catéter, las neumonías asociadas al uso del ventilador, las infecciones de un sitio quirúrgico y las infecciones del torrente sanguíneo, que van a estar asociadas al uso de los catéteres. Muchas gracias. Mi nombre es Edgar Villanueva y hablando un poco sobre los factores de riesgo para desarrollar infecciones asociadas a los servicios de salud, tenemos como factor de riesgo para desarrollar infecciones en el tracto urinario el sexo femenino, edades avanzadas, el uso de catéteres en el tracto urinario, además de roturas en el sistema cerrado. Para desarrollar infecciones, como por ejemplo neumonía, tenemos que haya una enfermedad subyacente, como por ejemplo diabetes, estado alterado de la conciencia e incluso alcoholismo. La malnutrición es un factor también predisponente para este tipo de infecciones. La severidad de la enfermedad, el uso también de dispositivos invasivos para la terapia respiratoria o traqueotomía, además de uso de antihistamínicos H2 y antiácidos. Para las infecciones relacionadas al flujo de sanguíneo primario, tenemos edades extremas, severidad de la enfermedad, drogas como por ejemplo aquellas para inmunosuprimir, quemaduras, enfermedades subyacentes y dispositivos intravasculares. Para las infecciones que se pueden desarrollar en el sitio quirúrgico, tenemos, por ejemplo, la malnutrición, la severidad de la enfermedad, una edad avanzada, el uso de prótesis, el tipo de herida y de procedimiento, además también del afeitado preoperatorio. Existen ciertos procedimientos terapéuticos y diagnósticos que por el simple hecho de ser invasivos pueden aumentar el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, como por ejemplo en aquellos casos de pacientes que necesiten transfusiones sanguíneas, uso de catéteres, ya sea urinario o de cualquier otra índole, como por ejemplo para hemodiálisis, además de pacientes que estén recibiendo
tratamiento inmunosupresor, terapia de radiación y también drogas antimicrobianas, ya que en particular estos dispositivos, al ser invasivos, mientras más tiempo permanezcan dentro del paciente, pueden aumentar el riesgo de aparecer entonces infecciones oportunistas. Así también el uso de, por ejemplo, antiácidos y drogas antimicrobianas, las cuales atacan a la microbiota normal, pueden entonces provocar la aparición de ciertas infecciones. Dentro de los factores epidemiológicos relacionados a las infecciones asociadas a los servicios de salud, tenemos 3 factores fundamentales, como lo son el factor huésped, el factor agente y los factores ambientales. Mi nombre es Ángel Villegas y para continuar con el seminario le vengo a hablar sobre factores huésped. Los factores huésped que afectan el riesgo de una persona ante la exposición o la resistencia a una infección. Cuando un paciente interna en un centro médico, por lo general ese paciente viene en muy malas condiciones de salud, por lo que las defensas van a estar disminuidas ante ciertas bacterias y virus. La edad avanzada, la inmunodeficiencia y el recién nacido que sea prematuro va a ser un riesgo general, mientras que van a haber ciertas patologías específicas como el EPOC, que va a causar infecciones en el tracto respiratorio, otras como tumores malignos, desnutrición severa, quemaduras graves, diabetes mellitus, coma, heridas abiertas y trauma. Factores agentes. Un factor agente puede ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Pero la mayor parte a las infecciones asociadas a la atención en el servicio de salud están las bacterias y los virus. Y ocasionalmente pues, se puede encontrar hongos y muy rara vez parásitos. Hay 2 bacterias muy frecuentes que son el coco gram positivo, como el streptococo y el estafilococo, y los bacilo gram negativos como el acinetobacter, pseudomonas, enterobacter y klebsiella. Los factores ambientales, en este caso van a ser factores extrínsecos que pueden afectar tanto el agente infeccioso como el riesgo que tiene la persona de infectarse en ese ambiente donde se desenvuelve. Los factores relativos a las infecciones asociadas a la atención en el servicio de salud van a incluir ambiente animado y ambiente inanimado. El ambiente animado van a ser que va a estar integrado por los médicos, por los otros pacientes donde se encuentra ese paciente que se está atendiendo, los familiares y los visitantes. El ambiente inanimado va a estar conformado por los instrumentos y el equipo médico que se usó en ese paciente. Otros factores ambientales asociados a la atención médica van a ser el grado de salubridad, va a ser la limpieza de donde se encuentra el paciente, la humedad y la temperatura. Otros factores también que son inanimados importantes son todas aquellas técnicas que se utilizaron para llegar al diagnóstico del paciente y todas aquellas maniobras que se emplearon en el paciente. Gracias. Mi nombre es Stephanie Egres y le hablaré sobre la cadena de infección de las infecciones asociadas a la atención en salud. En este caso, el agente infeccioso es un patógeno que causa una infección asociada a la atención en salud. Su capacidad de desencadenar una infección depende de su virulencia, patogenicidad, dosis infecciosa e infectividad. El reservorio. Algunos de los reservorios comunes en centros de atención en salud son las personas con enfermedades infecciosas y dispositivos o equipamientos médicos contaminados. Usualmente estos son llamados vehículos. Hay 3 tipos de reservorios humanos: las personas enfermas con signos y síntomas de enfermedad, las personas colonizadas que albergan un agente infeccioso pero no presentan la infección, y los portadores que estos están infectados pero no muestran signos o síntomas, es decir, pueden transmitir la infección a otros. La puerta de salida, en este caso, son las más comunes: el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, piel o membranas mucosas, sangre o la transmisión de la enfermedad de la madre a su hijo durante el embarazo, es decir, transplacentaria. El modo de transmisión es el movimiento del patógeno desde el reservorio hacia el huésped.
siendo la puerta de entrada más comúnmente el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, piel o membranas mucosas, vía parenteral o transplacentaria. El huésped susceptible. En centros de salud, muchos pacientes son susceptibles por solo el hecho de estar enfermos gravemente. Los modos de transmisión de una infección asociada a la atención en salud son por transmisión por contacto, aérea y por gotitas. La transmisión por contacto es la más importante y la más frecuente, y esta se subdivide en 3 grupos: por contacto directo, por contacto indirecto y por transmisión de gotitas. La transmisión por contacto directo implica un contacto entre las superficies corporales, así como la transferencia física de microorganismos entre un huésped susceptible y una persona infectada. Por ejemplo, este contacto indirecto se produce cuando un enfermero baña o realiza actividades inherentes al cuidado del paciente, y también esta puede darse por contacto directo entre pacientes. Ahora, la transmisión por contacto indirecto es el contacto entre el huésped susceptible y un objeto intermedio, usualmente inanimado. Este objeto puede ser instrumental contaminado, agujas, apósitos o guantes contaminados. Ahora, la transmisión por gotitas ocurre principalmente al toser, estornudar o hablar, o también puede ocurrir durante procedimientos como una broncoscopía, y esta ocurre cuando la persona infectada expele gotitas con patógenos a través del aire y se depositan en el cuerpo del huésped susceptible. La transmisión aérea ocurre por diseminación de partículas en el aire que quedan suspendidos por largos periodos de tiempo, o puede ser por partículas de polvo que contengan el agente infeccioso. La transmisión se ocurre por factores ambientales que pueden transportar estas partículas desde el paciente emisor a pacientes que se encuentran en la misma sala o en salas distantes al paciente emisor. Por eso se utilizan sistemas especializados para la ventilación de dichos centros de salud. Transmisión por vehículos. Se aplica a la vía de microorganismos que se transmiten a través de objetos contaminados. Estos pueden ser alimentos, aguas, medicamentos, dispositivos y productos biológicos como la sangre. Y por último tenemos la transmisión por vector. Esto ocurre cuando moscas, ratas, mosquitos transmiten el microorganismo. Este juega un rol menos importante en las infecciones asociadas al sistema de salud. El uso de los datos extraídos a través de la vigilancia epidemiológica para mejorar el sistema de salud. Uno de los métodos epidemiológicos más eficaces es la vigilancia. Es por ello que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda la aplicación de 4 medidas principales para la prevención efectiva contra las infecciones asociadas al sistema de salud. Estos son la vigilancia, el control de medidas, así como la designación de un encargado para el control de infecciones y un epidemiólogo clínico. La información aportada por la vigilancia epidemiológica puede usarse para elaborar tasas de infección endémica, identificación de epidemias, así como también aporta información sobre ocurrencias de infecciones asociadas al sistema de salud y nos permitiría elaborar un plan de trabajo y acción.